Sean bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa, Televisión Ellín. Hoy es 9 de mayo y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. Detenidas 82 personas, 2 de ellos de Ellín, en una macrooperación contra el tráfico ilícito de vehículos que podría haber defraudado más de 10 millones de euros. La Guardia Civil de Tobarra ha detenido a un vecino de esta misma localidad de 31 años como presunto autor de un delito de hurto y 3 robos en el interior de vehículos. El domingo se homenajeó a los 19 ellineros fallecidos y deportados en Mauthausen y otros campos de exterminio, víctimas del nazismo, con una placa para no olvidarlos. El sábado, José Valverde fue reelegido secretario general en la Asamblea General de la Agrupación de Juventudes Socialistas de Ellín y la renovación de sus cargos ejecutivos. Entrevistamos a Carlos Díaz, diputado en el Congreso desde el 29 de marzo, integrante del Grupo Socialista desde que dejase su cargo Manuel González Ramos. Detenidas 82 personas, 2 de ellos de Ellín, en una macrooperación contra el tráfico ilícito de vehículos que podría haber defraudado más de 10 millones de euros. Conformaban una organización fuertemente estructurada en 6 núcleos, cada uno con su propia estructura, pero interrelacionados entre sí en Alicante, Almería, Jaén, Madrid, Murcia y Tarragona. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 82 personas en una macrooperación llevada a cabo contra el tráfico ilícito de vehículos en más de 20 provincias de España. En el operativo han sido intervenidos 58 vehículos de alta gama, 3 cabezas tractoras valoradas en más de 400.000 euros, útiles para llevar a cabo la falsificación, y también documentación y dinero en efectivo. Conformaban una organización fuertemente estructurada en 6 núcleos principales que actuaban de manera interrelacionada, pero cada una con su propia estructura. Estos núcleos estaban en Alicante, Almería, Jaén, Madrid, Murcia y en Tarragona. La dinámica de esta organización consistía en la creación o la utilización de empresas dedicadas a diferentes actividades para contratar servicios de renting o de leasing de vehículos. Otras veces utilizaban a personas directamente para llevar a cabo estas contrataciones. Según la Policía Nacional, creaban empresas por todo el país para contratar servicios de renting o leasing de vehículos que posteriormente, tras falsificar la documentación, eran designados a la venta tanto en España como en distintos países europeos. Una vez que los vehículos estaban dentro de la organización, generaban todas las falsificaciones necesarias para que, mediante contratos de compraventa ficticios, se trasladaran los vehículos a otros países europeos, donde los ofrecían a su vez a precios bajos a otros entramados delincuenciales. Estos, a su vez, los vendían a otros compradores de buena fe. Se estima que el fraude producido por la organización asciende a más de 10 millones de euros y de los 82 detenidos, 2 de ellos proceden de Ellín. En otros casos, los vehículos eran vendidos también en nuestro país. Se estima que el fraude económico generado por esta organización asciende a más de 10 millones de euros y a los detenidos se les imputa diferentes delitos, entre los que se encuentra estafa, alzamiento de bienes, falsificación documental, extorsión y blanqueo de capitales. Componentes del equipo de investigación de la Guardia Civil de Tobarra han detenido a un vecino de esta misma localidad de 31 años como presunto autor de un delito de hurto y 3 de robo en el interior de vehículos, además de ocasionar daños en otro vehículo al que finalmente no pudo acceder. El pasado mes de abril, una patrulla de la Benemérita tobarreña identificó a una persona con cortes en ambas manos, portando varios objetos de los que no pudo acreditar su procedencia y que quedaron intervenidos. A la mañana siguiente, para tratar de esclarecer la procedencia de los objetos, se tuvo conocimiento de la comisión de varios hechos delictivos la noche anterior, entre ellos el hurto al descuido de un bolso en un establecimiento público de Tobarra y el robo de varios efectos de valor que se encontraban en el interior de un autobús y de 2 turismos del que el autor había forzado previamente. La persona identificada por la Guardia Civil fue la misma que sustrajo el bolso y posteriormente cometió los robos en los vehículos estacionados en varias calles de Tobarra, habiéndose producido los cortes en las manos en su interior al abrir las cerraduras. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Ellín. El domingo se homenajeó a los ellineros fallecidos y deportados en Mauthausen y otros campos de exterminio, víctimas del nazismo.
19 nombres que se recordarán en la placa que se puso en la plaza y que sufrieron el nazismo por defender la libertad. A todos los sellineros y por extensión a todos los españoles y españolas que sufrieron la lacra del nazismo y que muchos de ellos pues o dejaron su vida o parte importantísima de su juventud en los campos de concentración, especialmente en Mauthausen, pero también en otros campos. Como lo importante es la presencia de los familiares y el recuerdo de esos 19 llineros, lo primero que vamos a hacer es descubrir la placa para que ellos estén presentes durante todo el acto. Mi abuelo, sus nombres escritos para el recuerdo, para unos recuerdos que no tengo, porque huyeron cruzando a pie los Pirineos. Solo unas fotos, solo su caligrafía en una única carta desde el país vecino. Espero que este acto sirva como homenaje y como recuerdo para que nuestra memoria no olvide la barbarie que tuvieron que sufrir nuestros familiares y tanta otra gente. En mi caso, pues fueron los hermanos de mi abuela, Antonio y José Manuel. José Manuel falleció en Gusen en el 41 y Antonio, pues bueno, logró salir con vida del campo, pero ya no regresó como tantos otros a España. Vivió en Francia hasta el 68, falleció allí en Francia. Creo que actos como los de hoy son fundamentales para no olvidar lo que, como el otro día lo he escuchado un par de veces estos días, para nosotros esto es historia, ¿vale? Es una parte muy oscura de la historia de la humanidad, pero para ellos fue sus vidas, ¿vale? Y les tocó vivir esto en primera persona y tuvo que ser, bueno, no me lo quiero ni imaginar. Un señor, cuentan en la historia, que tenía un maestro que le guiaba y le orientaba en su conducta para la vida. Y este hombre, por desgracia, empezó a padecer de Alzheimer y se olvidaba pronto de los consejos del maestro, de manera que volvía constantemente y le decía: oye, dime otra vez lo que me has dicho, el consejo este para mi vida, para tratar con mi familia, y el maestro se lo repetía. Y ya al momento otra vez la misma y volvía y decía: mira, voy a dejarlo porque tú me cuentas la historia y lo que debo hacer con mucho cariño, pero yo lo olvido enseguida y no quiero estarte dando la paliza constantemente. Y entonces el maestro cogió, se dirigió a una vela que tenía allí en un rincón, la encendió y le dio a este discípulo y a otros que habían por allí unas cuantas velas. De manera que entonces cogió y desde su vela encendida empezó a prender la vela del discípulo. Le dijo: sopla, apágala, y volvió a encendérsela. Dice: ¿crees que la llama sufre cuando le presta la luz a las otras velas? Dijo: pues creo que no. Pues de la misma manera los hombres podemos repetir y ayudar a los demás, ayudándoles sus recuerdos cuando ellos les falla. Por lo tanto, en homenaje a todos ellos, vamos a mantener una vela encendida y vamos a dar luz a los demás que no conozcan estas historias. Gracias por haber venido. La verdad es que, bueno, pues hace 2 años que estábamos pendientes de realizar este homenaje a esos 19 llineros que desgraciadamente tuvieron que sufrir la lacra y el horror del fascismo y vivieron un holocausto que sería un horror seguramente para todos ellos. Como digo, 2 años, y el destino nos ha llevado hoy, precisamente hoy, cuando tenemos una guerra a las puertas de Europa, cuando estamos viendo cómo el pueblo de Ucrania está siendo masacrado por, no quiero ni nombrarlo, por el presidente ruso. Y la verdad es que estos homenajes deben de servir para eso, para homenajear a aquellos que nos dejaron, a aquellos que lucharon por la libertad y que tuvieron que sufrir el horror del holocausto, pero también para que mantengamos esa llama, esa memoria, que la tengamos viva y la tengamos presente, y no olvidemos qué es lo que pasó en una guerra civil, qué pasó en una Segunda Guerra Mundial.
El sábado se celebró la Asamblea General de la Agrupación de Juventudes Socialistas de Ellín para la renovación de sus cargos ejecutivos, donde fue reelegido José Valverde como secretario general. La única candidatura a la Secretaría General presentada para la elección fue la de José Valverde para su reelección, tras 4 años al frente de la agrupación político-juvenil ellinera de Juventudes Socialistas. Así se proclamaba por unanimidad el informe de gestión de la Ejecutiva saliente y posteriormente los militantes de las Juventudes Socialistas aprobaron la candidatura de Valverde con el 100% de los votos a favor. Ramón, gracias por las palabras de aliento que nos transmites a toda la organización, que no solo son palabras, sino también hechos, porque como tú bien mismo has dicho, Juventudes Socialistas de Ellín no se puede sentir más orgullosa de poder estar al lado del Partido Socialista, de poder estar en tu ejecutiva y de poder trabajar para hacer de nuestra ciudad una ciudad mejor y dar respuesta a todas las inquietudes de todos los ciudadanos y ciudadanas de Ellín. De verdad, he de agradecerte siempre el tener la mano tendida a las juventudes y el hacernos parte activa, colaborativa y que puede trabajar para hacer de nuestra ciudad la ciudad que queremos, el Ellín que queremos. Patri, yo creo que a ti las gracias te las tengo que dar de una manera especial por estar aquí con nosotros y por el apoyo recibido por parte de la organización provincial a las Juventudes Socialistas de Ellín. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se posiciona a favor de la 4ª dosis de la vacuna contra la COVID-19 para mayores de 80 años. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha avanzado esta mañana que el gobierno regional va a propiciar que se ponga la 4ª dosis de la vacuna contra la COVID-19 a los mayores de 80 años, tal y como ya ocurre con la población más vulnerable. Nosotros siempre en el contexto nacional, porque no tiene ningún sentido jugar en este país a que haya 4 por 5 caminos distintos. En ese contexto vamos a propiciar, y creo que va a terminar siendo así, que pongamos la 4ª dosis a los mayores de 80 años. Hay todavía aclaraciones técnicas. Evidentemente nosotros vamos a mantener un criterio que se entenderá bien. Aunque el margen de beneficio sea pequeño, el de una 4ª dosis, porque hay técnicos que lo interpretan de una manera y otros que lo interpretan de otra, aunque sea pequeño, lo vamos a asumir. Lo vamos a asumir como nos ha pasado en otras ocasiones. Y en deportes ha nacido una nueva figura en el mundo del tenis. Carlos Alcaraz, al proclamarse campeón del Madrid Open, ganándole a Rafa Nadal, el mejor tenista de la historia por los títulos conseguidos, y número 3 en la ATP, también al número 1, Novak Djokovic, y en la final al número 2, a Zverev. En el torneo vivimos la presencia también de nuestra comarca. El tenista murciano enviaba así un saludo a Tobarra. También fueron testigo de la final los chicos de la escuela del Club de Tenis de Ellín, que esperaban el autógrafo de Alcaraz y fueron así entrevistados en Televisión Española. Están súper emocionados de ver a Carlos Alcaraz ganar, ¿verdad? Claro. ¡Súper! Para no estarlo. Será conmigo, chaval. ¿Cómo habéis visto el partido? ¿Quizá un poquito corto? Pues sí, muy corto. Muy corto y... A mí se me ha hecho larguísimo. He sufrido un montón. Oye, ¿de dónde venís? ¿Del Club de Tenis de Ellín? De Albacete. Y de Albacete. ¿Ya habéis venido solo a ver a Carlos? Sí, hombre. Solo. Siempre. Y ahora a ver si se acerca un poquito, ¿no? A ver si os podéis hacer una... Ya nos firmaron una vez, a ver si nos firman a la otra. Y bueno, estáis tú y yo súper contentos. Pues sí, claro. Pues a ver si se vuelve a acercar Carlos y os podéis hacer otra foto con él. Vosotros jugáis al tenis, supongo, ¿no? Sí. Supongo que será vuestro referente. Ya, fuimos a su torneo, al torneo de su padre. ¿Va a firmar? Pues muchas gracias, chicos. Y llega el momento de conocer la información meteorológica gracias a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenas noches. Mañana en la provincia de Albacete tendremos cielos poco nubosos o despejados con algunos intervalos de nubes altas y nubes de evolución en zonas de montaña. Temperaturas en ascenso ligero. 25 grados marcarán los termómetros mañana en Albacete, 25 también en Ellín, en Tobarra y en Albatana. 24 grados tendremos en Ontur y 23 en Fuente Álamo. El viento será flojo, variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hoy vamos a hablar con Carlos Díaz, diputado del Congreso de los Diputados por el Partido Socialista, por el Grupo Socialista. Lo tenemos con nosotros. Carlos, muy buenas y muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muchas gracias. Carlos, ¿cómo fue el momento en el que fuiste nombrado o cómo te comunican que González Ramos va a dejar su cargo y vas a entrar tú como tercero en la lista, ¿no? Bueno, pues ocurrió en marzo. Ocurrió en marzo, a principios de marzo, y bueno, pues fue una situación más que inesperada, sobrevenida, en la que uno pues está centrado en su trabajo y no piensa si se va a producir un cambio, un cese, como se produjo en el caso de Manolo González Ramos, y que eso supone que tú tengas que hacer las maletas, dejes tu trabajo y te tengas que ir a sentarte en el Congreso de los Diputados a otros menesteres. Y bueno, pues como te decía, fue una noticia sobrevenida y fue telefónicamente por el mismo Manolo González Ramos y por Santiago Cabañeros. Y bueno, pues como todavía, digamos, la noticia vislumbraba una circunstancia que se tenía que producir a finales de marzo, pues intenté vivirla con la mayor naturalidad, centrándome en ese momento en lo que estaba haciendo, en mi trabajo, y bueno, pues cuando llegara el día, pues ya se afrontaría esa situación de la mejor manera posible. Vamos, fue una situación muy extraordinaria en la vida de una persona, en la vida de una persona que tiene vocación pública, como yo, pero también tengo que decir que intenté vivirla con la mayor naturalidad posible y con la mayor humildad que requieren estas circunstancias, porque es muy fácil que un poco se te llenen la cabeza de pájaros, y en este caso, desde luego, uno tiene que tener cuidado para que eso no ocurra. El 29 de marzo, ¿no?, fue el momento de tu toma de posesión en el Congreso de los Diputados. Lo viviste, no sé, con nerviosismo. ¿Cómo es el primer día? Que no es lo mismo el primer día de cole, ¿no?, que el primer día que llegas al Congreso de los Diputados. Tiene que imponer un poco, ¿no? Sí, lo recuerdo perfectamente porque no hace mucho tiempo, y aunque hiciera mucho tiempo lo recordaría de la misma manera. Es hacer las maletas, coger el primer tren de Albacete y llegar allí a las 8:30 de la mañana, ir a la primera reunión del grupo parlamentario, y en ese momento se producen pues mucho pasillo, muchas oficinas en las que tienes que cumplimentar muchos documentos, muchas fotografías, por supuesto, y ya pues a las 3 de la tarde, ese mismo día, 29 de marzo, fue cuando ya tú entras en ese lugar que solo vemos por la televisión, en el hemiciclo. Te asignan un escaño, que ahora pues estoy ocupando otro escaño, pero en ese momento te asignan un escaño, y bueno, no te puedes retrasar porque ese juramento o promesa se produce al inicio de la sesión parlamentaria de aquel 29 de marzo que coincidió con martes. Bueno, pues los nervios son normales que se produzcan, pero yo también tengo que decir que soy una persona tranquila, voy momento a momento, y se afronta más que en ese momento las expectativas que tienes que digamos, de alguna manera pues afrontar en lo que la gente te espera de ti, tu tierra espera de ti. Yo soy diputado desde ese momento por la circunscripción de Albacete, y bueno, pues a trabajar. Básicamente esa es la historia, pero sí que fue un momento muy emotivo. Desde luego te acuerdas de tu familia, de tus padres, de todo, de tus amigos.
Pues vamos a ver ese momento en el que prometes tu cargo, en el momento de la toma de posesión, que ahora comentaremos. Además, pues te aplauden, ¿no? Todos los diputados presentes en ese momento. Sí, era muy temprano, aún no estaba el hemiciclo lleno, pero te aplaudieron todos los diputados de diferentes signos políticos. Vamos a escuchar y vamos a ver ese momento en el que Carlos Díaz toma posesión como diputado. Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.3 del reglamento. En sustitución de don Manuel Gabriel González Ramos, pregunto a don José Carlos Díaz Rodríguez si jura o promete acatar la Constitución. Sí, prometo. Muy bien, pues ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. Y ahí el hemiciclo te aplaude. Vemos que diputados populares, diputados de Vox, diputados de diferentes signos políticos te aplaudieron todo. Fue un momento, sí, ¿no?, en el que pues también, ¿no?, pues se le guarda ese respeto al diputado entrante, ¿no? Bueno, efectivamente, y yo creo que debe ser así. El que entre un nuevo diputado en el hemiciclo, sea del signo que sea, creo que es motivo de ser bien acogido. Los postulados, las ideologías, las propuestas distintas que hacen cada grupo parlamentario no debe ser óbice ni debe evitar que recibir desde los principios de la cortesía a un nuevo diputado como se requiere. Y bueno, no solo tengo que decir que me han recibido muy bien el resto de diputados de otros signos incluso, sino que durante la realización de la labor parlamentaria pues tengo también un magnífico trato y son todo facilidades y una muy buena comunicación con diputados que no solo son del signo del Partido Socialista. O sea que esa crispación que vemos, ¿no?, de cara a la galería, ¿no?, que vemos delante de cámara, luego detrás, ¿no?, en los pasillos del Congreso, esos corrillos, que se dice, esos famosos corrillos, ¿no?, al fin y al cabo pues somos personas, ¿no?, y tenemos una buena relación, con unos más, con unos menos, habrá diferentes afinidades, sí, ¿no? Ya no solo en los corrillos, sino en la labor parlamentaria, en las comisiones e incluso en el mismo hemiciclo. Hay buena sintonía en ciertos asuntos y desde luego sí que vemos escenas que son un poco desagradables, son las pocas. Lo que ocurre es que se pone el ojo en esas situaciones, son pocas y de unos pocos. Pero creo que en general, digamos que en el Congreso se hace un trabajo arduo y últimamente pues muy proceloso, muy intenso de la labor legislativa y por tanto pues requiere de estar en constante comunicación y de negociación con otros parlamentarios. Sí, está claro que de las 6 horas de una sesión, por ejemplo, ¿no?, hay sesiones que duran días. Y 10 o 12. Por eso digo, al final se destaca ese minuto, ¿no?, y claro, quizá es el minuto más desafortunado y a lo mejor tampoco son las cosas más importantes que se hacen en el Congreso. Evidentemente en muchas comisiones tampoco se ve y tampoco se ponen en valor y es en realidad donde se realiza el trabajo quizá más importante en el Congreso. Carlos, ¿cómo es ahora tu vida? ¿Cómo te ha cambiado tu vida como funcionario a ser diputado de la Cámara? Bueno, tengo que decir que mi adaptación ha sido plena, perfecta. También tengo experiencia en cambios de actividades, de puestos en la administración, o incluso en mi anterior etapa de profesional liberal, de abogado, y por tanto no me ha costado mucho. Está claro que tienes que estar en Madrid varios días a la semana, en algunas ocasiones toda la semana, pero tenemos unas magníficas comunicaciones desde Albacete a Madrid que nos lo facilita y que no es momento, pero sí que luego tendremos que hablar también en otro momento de que esas comunicaciones deben también mejorarse
lo que tiene que ver en las vías férreas con Ellín, la situación de Ellín en el punto en el que nos encontramos de que efectivamente hay un déficit de comunicaciones. Pero desde Albacete a Madrid es 1 hora y media, coges el vehículo, lo dejas en Albacete, vas hacia allá. Tengo la suerte también de que tengo una hija que vive y trabaja en Madrid, y eso pues me hace estar en contacto casi diario con mi hija cuando termino la labor parlamentaria. Y bueno, pues tienes el alojamiento o bien si tienes algún familiar, como en mi caso, o bien en algún tipo de hotel o un hostal. Intentas siempre llevarte trajes de sobra, utilizas tu despacho, todos los diputados tenemos un despacho y lo utilizas un poco para intendencia, y es cuando estás allí, cuando llegas allí, es un no parar. Tienes que estar pendiente de las sesiones parlamentarias, de jornadas continuas que se realizan sobre temas o materias que tienen que ver con las comisiones donde eres titular, y lógicamente tienes que prepararte los asuntos de las comisiones. Es una actividad que, hablando con un amigo, digo, mira, yo he estado en épocas laborales fuera de mi entorno domiciliario, de mi Ellín, de mi Agramón, pero tengo que decir que cuando estás ahí en Madrid, es que te sientes alejado de todo, no tienes ni tiempo para saludar, es una labor como muy intensa y que no para en todo el día, no suele parar en todo el día, y además no puedes, quiero decir que hoy, por ejemplo, si te llaman que ha surgido una reunión esta tarde, tienes que ir, tienes que estar allí, tienes que hacer la pequeña maleta y estar allí rápidamente. Y háblanos de las comisiones en las que estás presente, portavoz adjunto de la Comisión de Defensa, que es el cargo, creo, ¿no?, más importante que tienes. La portavoz es Zaida Cantera, si no me equivoco, ¿no? Sí. Háblanos cómo es ser portavoz adjunto. Bueno, de alguna manera, sí, estoy, como has dicho, digamos, el puesto más relevante es la portavocía adjunta de la Comisión de Defensa. Soy también titular o vocal titular de la Comisión de Seguridad Vial y de la Comisión mixta del Defensor del Pueblo. Precisamente esta semana hay 2 comisiones de las que acabo de mencionar, y luego sí que me he adscrito a otras comisiones con la finalidad de participar también en cuestiones y materias que puedan tener que ver con nuestra tierra. O sea, estoy en agricultura también, estoy en transición y en alguna otra más. La Comisión de Defensa quizás ha llegado un momento que sí que a mí me está generando mucha actividad de trabajo en la comisión, por circunstancias que tienen que ver con la inestabilidad actual, con la guerra de Ucrania, y con las cuestiones que tienen que ver con el CNI, con la cuestión esta que se llama lo de Pegasus. Pero sobre todo hasta ahora lo que ha supuesto mucha actividad, porque son muchas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad y defensa de la Unión Europea, el papel que tiene España en este momento y cómo afrontar las cuestiones de la guerra de Ucrania. La significación de la portavocía adjunta es eso, soy portavoz, la primera portavoz es Zaida Cantera, y eso implica pues tener una labor de coordinación de las actuaciones, de las intervenciones en la comisión y en la mesa de portavoces y en las reuniones de la mesa. Entonces sí que tenemos una actividad muy intensa los que tenemos ese papel de portavoces de cada grupo parlamentario. Como está siendo ahora, que me estabas contando el tema de la guerra de Ucrania, evidentemente el tema que está ahora mismo encima de la mesa de total actualidad, con el tema de las escuchas, con el sistema Pegasus, esa comisión de defensa, siempre evidentemente tan importante, ¿no?, y tan activa, pero cuando hay hechos puntuales, ¿hay más sesiones, se convoca más veces esa comisión, o tiene una periodicidad normal y corriente?
No, se convoca cuando es necesario. Se convoca en más de una ocasión al mes. No puedo decirte la periodicidad porque lo que sí que te puedo decir es que en el tiempo que llevo ya se han convocado 2 reuniones, pero se ha convocado también la mesa de portavoces. Son muchas actividades que no son las propias de la convocatoria de la mesa, que tienen que ver con la mesa, mesas bilaterales con diplomáticos que tienen que ver con Ucrania, o si no son de Ucrania, con el conflicto de Ucrania, con otros altos funcionarios de la Administración Europea, y sí que tienen cierta actividad. Luego también hay eventos que se producen, visitas de otros países europeos que precisamente tienen que ver también con la cuestión de la brújula estratégica que está impulsando ahora mismo la Unión Europea para plantear nuevos retos que tengan que ver con la defensa y seguridad de Europa, y eso pues implica pues tener reuniones de representantes del Congreso, de ciertas comisiones, y una de ellas es la Comisión de Defensa, para tratar este tipo de asuntos. Sí que hay mucha actividad ahora mismo en la Comisión de Defensa. Hablando de defensa, me ha sorprendido, Carlos, cuando veía el currículum, toda la información que hay muy transparente de vosotros, los diputados del Congreso, que eres reservista voluntario, alférez de fragata y además destinado en la base de Rota. Sí, lo comentábamos un poco antes. Bien, esto tiene que ver no con mi vocación militar, que sí que, bueno, pues es un tema que siempre me ha interesado, pero sobre todo tiene que ver con una vocación de servidor público. A veces tengo pudor de hablar de estas cuestiones y de, bueno, todos somos servidores públicos, bien, cada uno lo ejerce de una manera distinta. Pero en este caso, efectivamente, soy militar, porque los reservistas voluntarios, en el momento que se activan, son militares. Previa a la formación y previa de participar en una convocatoria abierta, en la que era muy complicado acceder a esas plazas de oficiales, estamos hablando de miles de personas para muy pocas plazas, accedí a una plaza que tenía que ver con la ayudantía mayor de la base naval de Rota, y digamos que mis funciones tienen que ver con la asesoría jurídica, que es mi formación, y con recursos humanos. La formación la hice en Marín, en Galicia, y bueno, pues mi empleo y destino, como he dicho, está en la base naval de Rota. Pues periódicamente pues te activan y desde ese momento eres militar a todos los niveles, y bueno, pues tienes que ir allí a Cádiz, a Rota, y ponerte a disposición de tu país. Las funciones que yo allí he realizado cuando he estado activado pues tienen que ver con la asesoría jurídica. Es una base naval que es compartida con Estados Unidos, entonces sí que hay muchas cuestiones de incidencias que tienen que ver con el personal, con el personal de las fragatas y de las embarcaciones, e incluso con personal civil que trabaja para los americanos. Hay pero recordar que hay casi 2.000 efectivos de personal civil que trabaja para los militares, porque es una infraestructura de intendencia que requiere mucho personal. Cada vez que llega una nave a la base naval, pues requiere gruistas, cualquier tipo de oficio que no se nos ocurra requiere cualquier nave cada vez que llega al puerto, al muelle. Y bueno, pues realizas funciones que no son ajenas a ti, porque entiendes un poco de mi formación es jurídica, lógicamente, y bueno, pues la última vez que estuve activado fue en diciembre pasado. Estuve 16 días en Rota sirviendo pues a mi país de otra manera. ¿Y cómo, siendo diputado en el Congreso, te podrían activar como pues, militar o no? Técnicamente sí. Te pueden activar. Lo que yo no sé
Habría que ver en la cuestión de las votaciones, porque como vamos ya muy justos con las votaciones, no sé cómo habría que solucionar esta cuestión. Pero sí, digamos que la situación en el momento que se ve activa, te activan como militar, como oficial de la Armada. En ese momento es un nuevo régimen a todos los efectos y yo creo que no puedes decir, bueno, soy militar pero voy a votar allí. No, estás allí, estás en otro modo, en el modo militar, y no podrías hacer eso. No se produce esa situación. Tendrías que dejar el cargo como diputado. Es que no lo sé. Se suspendería. Quiere decir que cuando te activan no es que tengas que dejarlo. Entras en una situación de servicios especiales, se suspende tu situación. Si eres funcionario o funcionario, si eres diputado, se suspende la... ¿Hay algún caso de algún diputado que se ha activado? Son muy pocos. Yo creo que hay bueno, a través de la prensa sí que he leído alguna vez. Teodoro, el antiguo portavoz del Partido Popular, es también reservista. Sí, correcto. Y bueno, te activan, suspendes tu situación como diputado y luego vuelves a ocupar tu escaño. No sé, te ruego que no me pongas nervioso, porque no sabemos si me activan qué situación se produciría con las votaciones. Porque... Que te activen a la vez que a Teodoro y así compensáis un efectivamente, poco habría que voto, decir, ¿no? Exactamente, habría que activar uno de cada lado de la bancada. Carlos, cuéntanos, nos has hablado antes de tus funciones, cómo es más o menos un poco la vida en el Congreso de los Diputados, pero ¿te planteas algunos objetivos? Quiero decir, ¿puedes tirar, puedes barrer para la tierra? Hablabas antes de la situación complicada que estamos pasando en Ellín con el tema del tren. ¿Puedes marcar un poquito la agenda, llevar algunos temas, o la disciplina de voto también te obliga a determinadas cosas referentes a, pues evidentemente, al discurso que mantenga tu grupo? Bueno, yo creo que las situaciones hay que aprovecharlas, y dicho en términos de respeto, hay que barrer para casa. Yo tengo claro que donde estoy ahora no voy a eludir la responsabilidad. Se pueden hacer muchas cosas, y se pueden hacer muchas cosas en las que salga beneficiado tu tierra, no tengo ninguna duda. El hecho que se cristalice esa labor no es tan importante como que esa labor suponga impulsos para cuestiones que son importantes para la zona que estás representando. Estamos hablando del Congreso de los Diputados. Estamos hablando de un lugar donde se pergeñan, donde se elaboran, donde se aprueban muchas normas, y donde se tiene una información muy importante también para el conjunto del país. Desde luego, no es las mismas preocupaciones las que tienen en Santander que las que tenemos en Albacete, pero sí que hay mucha labor parlamentaria que puede tener que ver con nuestra zona, con Albacete y en concreto con Ellín. Eso por un lado. Por tanto, yo no eludo esa responsabilidad, y el tiempo que esté yo voy a trabajar. Quizás a veces hay que trabajar también de una manera silenciosa, y no es solo una cuestión de salir en los medios vendiendo humo. Tengo que decir que en este tiempo yo he tenido ya varias reuniones con temas que sé que son importantes para Ellín, en este caso. El viernes tuvimos una reunión de la que van a hacer otra reunión con el Ministerio con la cuestión del tren, y es una cuestión que hay que abordarse. No sé hasta dónde llegaremos, pero estoy convencido de que vamos a llegar a algún sitio, y que soy optimista en que se mejore esa cuestión. Estoy convencido también que no solo es mi empeño en este caso, que son todos los colectivos en Ellín, en Albacete también, y que nuestro alcalde también está por esa labor. He puesto un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos. En materia de agricultura tenemos que jugar un papel importante. Los fondos de recuperación, los Next Generation, hay muchas oportunidades que quizás estamos fallando en que lleguen al ciudadano, a las empresas, a los agricultores en algunos casos, pero sí que estamos en un momento de oportunidades, de movilización de recursos económicos muy, muy importantes,
y que quizás otras cuestiones no tan importantes nos están entreteniendo demasiado en mirar en el foco, o poner el foco de atención en estas cuestiones. Hay convocatorias, hay fondos de recuperación que tenemos que ser capaces de hacer llegar a las empresas y digamos, a los autónomos, a las pequeñas empresas, incluso a las administraciones. Y estamos hablando de un cambio de paradigma en muchas cuestiones, en muchas. Estamos hablando, en la cuestión de transición ecológica, estamos hablando de miles y miles de millones de euros los que se están movilizando y se van a movilizar. Estamos hablando ahora que de la cuestión energética, que hay muchas oportunidades para que se produzcan cambios y apostar por comunidades energéticas, por otras formas de generación y consumo de energía. Creo que no tenemos que caer en el pesimismo, en la desidia, de pensar que bueno, no, es que esto siempre tal, nunca tal. Creo que tenemos que trabajar en esa línea y no cejar en el empeño. Los que tenemos responsabilidades, ni tampoco, digamos, el ciudadano de a pie para acudir, digamos, a través de los mecanismos que existen, a obtener esa información y acceder a esas ayudas. Por tanto, claro que hay muchas cosas que se pueden hacer. Pues ojalá y trabajemos mucho más en esa dirección y ojalá y no se nos escape ese tren, nunca mejor dicho, sobre todo pues las energías renovables, donde estamos en una zona quizá privilegiada por las horas de sol que tenemos a lo largo del año, y quizá ese sería pues una punta de lanza que podríamos explotar para que la zona mejore. Carlos Díaz, un placer por haber estado aquí con nosotros, habernos contado un poco pues esas anécdotas, esa vida en el Congreso de los Diputados, y mucha suerte por tu labor parlamentaria. Gracias. Muchas gracias y te agradezco que me hayas dado la oportunidad de presentarme a mis conciudadanos. Y bueno, a vuestra disposición. Sabes que llevamos ya tiempo intentando hacer esta entrevista antes de Semana Santa. Cuando tomaste posesión, pues un poquito después hablamos y por cuestiones de agenda, tanto la tuya como la nuestra, pues ha sido muy difícil. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y a ustedes también. Muchas gracias por habernos acompañado un día más en estos servicios informativos de Televisión Ellín. Gracias por su atención y que sean felices.